siento que tengo una cirrosis metabólica. O siento que tengo hipercalemia, algo que haya leído tanto que por ahí pueda tener una sospecha. Haya tenido previamente. O la sí, o la ahora que me dices, previamente. No me acuerdo. Estamos revisando solamente algunas, pero en realidad son muchas más los tratamientos políticos. Justo a propósito de lo que decían, la hipocalcemia también puede generar trastornos de conducción eléctrica. Y hay personas que tienen efectos, hay enfermedades, ¿no? Incluso tienen un componente de calcemia. Y cuando el paciente ya sabe que tiene una hipocalcemia periódica, familiar, esas cosas muy raras, pero que siempre le está al acecho, ya sabe. Siempre me acuerdo el caso de un colega médico que trabajaba en una clínica X de Lima, y él llega una madrugada, ¿no? Con síntomas de que tiene una lesión de la fuerza, mucha debilidad, y él viene diciendo tiene hipocalcemia. Igual, como ya tenía diagnóstico, inmediatamente le aplicamos calcio. Bueno, se le hizo el dosaje y ya luego se confirmó que efectivamente estaba haciendo hipocalcemia. Pero este colega trabajaba en Lima 15 días, en Cerro Pasco 15 días. Cuando iba a trabajar en Cerro Pasco, era traumatólogo, él vivía solo, él iba a trabajar solamente, no iba solo. La mala fortuna de que le dio su crisis, estando solo en su habitación, en su alojamiento, y lamentablemente no hubo tiempo para hacer nada, falleció. Bueno, lo letal que pueden ser algunas de estas situaciones, ¿no? Por lo cual nos obliga pues a saber cuándo sospechar, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar esta situación. Una paciente de fiebre, escalofríos, disuria, con ya un antecedente de infecciones urinarias previas, pero que además está hipotensa, taquicárdica y somnolienta. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otro problema añadido podría tener que no sea visible a simple vista? Aparentemente es una infección urinaria, pero para que además esté hipotensa, taquicárdica y somnolienta, sepsis, ¿no? Lo que tengo que decir es que eso son signos de respuesta inflamatoria sistémica que está haciendo sepsis. También muy bien. Vamos de la mano. Sospechan de sepsis, pero ¿qué más podría haber? Sospechan de sepsis, pero ¿algún otro problema metabólico que podría estar ocurriendo en ella? Sí, puede haber sido metabólica. ¿Qué más? ¿Qué más podría haber? Si está haciendo, bueno, ojo que esos son los síntomas iniciales, ¿no? Si yo comienzo a averiguar más, si está hipotensa, de repente podría ser que está de todo la neurolibúrica, de repente está haciendo alguna disfunción, incluyendo disfunción renal, incluyendo insuficiencia renal, shock, confusión. Puede ir más allá. Hasta trastornos en la glicemia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿no? Saber cuándo sospechar, saber que hay situaciones en las cuales no van a ser tan llamativas, pero yo sé que tengo que identificar prontamente y manejar la situación. Entonces vamos a ver justamente un poco de lo que es acidosis metabólica, un poco de insuficiencia renal y de los trastornos electrolíticos hablaremos de la hipercalemia. Tener en cuenta que las tres situaciones que les he nombrado, insuficiencia metabólica, insuficiencia renal o injuria renal, ya viendo al agudo, o la hipercalemia, son situaciones que pueden ser letales, como decíamos, ¿no? Entonces tenemos que manejarlas adecuadamente y tener en cuenta que no solamente está el número, ¿no? El 7 punto tanto, el punto 20, el 7.1, sino también ver qué está ocurriendo, ¿no? Y es no desesperarnos en obsesionarnos, mejor dicho, en normalizar ese número de la acidosis o de la hiper o la hipo, sino en ver la causa, ver qué es lo que está llevando al paciente. Porque si yo digo acidosis metabólica, le meto bicarbonato, pero no sé cuál es la causa, igual no vamos a ayudar mucho al paciente. Y en ese sentido, pues hay órganos que son, como se dice, órganos orquesta, ¿no?
riñón. Y que ante situaciones miren como esta de acá, esta es esa foto en la última guardia. El médico que está en triaje, bueno, no sé mucho bien, pero sí, algo, ven, el valor de la presión. Si no se ve, ahí dice 221 sobre 104. La misma guardia nos llegaron como 4 o 5 pacientes así, la misma guardia. Con más de 200, 201 con 211, ¿no? Perdón, 214 sobre 104. Y luego al ratito llega otro paciente también, todo lo contrario, 73 con 39. Uno está disparado hacia arriba y otro está disparado hacia abajo. Pero sin embargo, en ambos, ¿no?, hay situaciones, como decíamos, que no la vemos, pero que son muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Por eso se dice la punta del iceberg. Lo que vemos en el monitor es simplemente un valor, pero detrás de eso hay un montón de cosas que están sucediendo a nivel celular, ¿no?, a nivel renal, si se quiere. No hay sistemas, ustedes saben, sistemas de homeostasis de la presión arterial, están echándose a andar hormonas, ¿no? Si esto se termina traduciendo en hipoperfusión, ya saben lo que va a implicar la hipoperfusión. Y en estos pues hay un órgano que es así, orquesta, ¿no?, que es el riñón. No es simplemente que sea un filtro, sino tiene un papel fundamental dentro de lo que es la homeostasis. Entonces vamos a ver alguna de esas, como decíamos. Para empezar, la acidosis metabólica. El concepto sí, creo que ya es un paciente que está haciendo acidemia, o sea, un pH está menor de 7.35, y que esa acidemia está asociada a disminución del bicarbonato, ¿no? Entonces, disminución del bicarbonato, y como decíamos, el objetivo no es obsesionarnos por el número, sino identificar qué es lo que está llevando, qué es lo que está provocando esta acidosis metabólica y tratar, o sea, tratar el shock, tratar la isquemia, si fue por alguna toxina, no intencional o no, iatrogénica, ¿quién sabe? Manejar eso. Entonces partimos de lo que recordamos, ¿no?, pH menor de 5.35, y en donde hay una disminución del bicarbonato. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Si hablamos de causas. ¿Por qué puede estar disminuido el bicarbonato? ¿O por qué está haciendo acidosis? A ver, si decimos que está haciendo acidosis, ¿qué es lo que está aumentado en los ácidos? Entonces una causa podría ser que hay más ácidos, ¿no? Por diferentes razones, está aumentando. Uno podría ser contacto, hay aumento de la producción de ácidos. ¿Y por qué baja el bicarbonato cuando aumenta? Porque, ¿no?, el ácido usualmente en el medio líquido, ¿no?, tiende a disociarse, ¿no?, y el ion hidrógeno, ¿no?, el ion hidrógeno, o sea, lo que va a hacer, va a ser amortiguado, va a ser capturado, si se quiere, por el bicarbonato, ¿no? Pero el anión que está restante de la disolución va a quedar suelto, va a quedar libre, y eso es lo que va a producir el aumento del pH, ¿no?, con disminución del bicarbonato, porque el bicarbonato se está consumiendo para compensar ese exceso, para amortiguar ese exceso de hidrogeniones. Entonces hay un aumento de la producción de ácidos, y hemos dicho ustedes, por ejemplo, acidosis láctica, por ejemplo, cetoacidosis diabética. Eso es porque aumenta la producción de ácido. ¿Cuál sería la otra situación? Uno es que esté aumentando la producción de ácido, y otra es por qué podría haber menos bicarbonato. ¿Por qué? Porque se está eliminando. Hay una disminución de bicarbonato, esa es una, o también hay disminución de la expresión. También, yendo por el ácido, también puede haber una disminución de la expresión de ácido, ¿no?, como ocurre en la insuficiencia renal.
Y por último, la pérdida de bicarbonato. Pérdida de bicarbonato, por ejemplo, cuando hay pérdidas gastrointestinales, pacientes con diarreas profusas, pacientes que tengan fístulas, ¿no? enterocutáneas. Podría ser también, pero que es mucho menos frecuente, pero alguien que tenga vómitos pero así constantes, ¿no? Una hipertensión gravídica pero así terrible, tendría que ser, ¿no? O alguna otra situación que provoque vómitos incesantes, pero no es lo más frecuente. Diarrea sí. Entonces, una es por, como decíamos, aumento de ácido o producción de ácido o se excreta menos ácido, que también eso lo hace el riñón, o que estamos perdiendo bicarbonato. Y siempre el objetivo de la homeostasis en este caso es mantener el pH, como ustedes saben, entre 735, 735 y 745. Un punto importante es tener en cuenta el concepto de brecha iónica. Ustedes saben que los iones, ¿no? en el organismo siempre van a estar en equilibrio, ¿no? siempre van a buscar las cargas positivas y volarse a las cargas negativas. Entonces, si nosotros medimos, ¿no? las cargas positivas y las cargas negativas, ¿no? Las que tienen mayor peso, ¿no? Son los tres que están ahí, ¿no? El sodio, el cloro y el bicarbonato. ¿No? Se supone que todos todas las cargas positivas deberían estar iguales que las cargas negativas, ¿no? Pero si nosotros ponemos, ¿no? hacemos esa resta, vamos a ver que siempre va a haber una diferencia, ¿no? Y esa diferencia es lo que se conoce como anion gap, o también se le dice como brecha aniónica, que está dada por aniones que normalmente no estamos dosando, que no vamos a pedir la rutina a todo el paciente todos los aniones posibles, ¿no? Habidos y por haber, ¿no? para ver que estén iguales, ¿no? Por eso es que, como quiera que siempre va a haber una diferencia por esos otros que tienen menor importancia, pero que en promedio su valor está entre 8 y 12. Por eso es que cada vez que hacemos este cálculo de la brecha aniónica, mientras estemos entre 8 y 12, no deberíamos de preocupar. Se supone que eso es lo que usualmente el peso que tienen los otros aniones que no estamos usando. Pero, como decimos, existen otros, ¿no? Que no medimos, por ejemplo, la albúmina, fosfatos, sulfatos, o algún otro ácido que por ahí pueda estar generándose, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, ¿no? Ahí tenemos los cuerpos cetónicos, ¿no? En la acidosis láctica, ¿no? El lactato, en intoxicaciones por alguna sustancia X, ¿no? Algún tóxico también puede ser parte, ¿eh? Entonces, siempre que estamos con un paciente con acidosis metabólica, es importante. ¿Por qué es importante? Puede ser importante. ¿Por qué nos piden siempre? Hay que ver si tiene anion gap positivo o anion gap, mejor dicho, elevado o anion gap normal. ¿Pero por qué? ¿Por qué me interesa saber? ¿Es anion gap elevado o es anion gap normal? Ya estaba más y estaba si estaba normal, creo que el bicarbonato no suba, no, sea la pena, sí. Ya, entonces miren, lo primero es que si el anion gap está elevado, significa que hay, como decimos, hay alguna producción de ácido en exceso que no lo estamos usando. Y si bien es cierto, yo no voy a tener el diagnóstico, no me va a dar un diagnóstico, pero más o menos me hace pensar en cierto grupo de patologías que normalmente van con anion gap elevado. Y en cambio hay otro grupo de patologías en las cuales el anion gap está conservado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay y podemos ver que hay hipercloremia en estos casos, y me sirve para orientarme hacia qué
qué situación es la que puede estar llevando al paciente a la acidosis. Vamos a ver unos ejemplos. Siempre, además de eso, tener en cuenta, ya lo que vimos por ahí en unas preguntas, tener en cuenta que, por si acaso, en situaciones de hipolinemia, sobre todo hipolinemia severa, siempre hay que hacer el ajuste respectivo, ¿no? Porque la albúmina también forma parte, ¿no?, de los iones que tenemos a nivel, de los aniones que tenemos en el organismo, y cuando hay hipoalbuminemia, ¿no?, se puede alterar, ¿no?, esta brecha iónica, porque al estar baja la albúmina, y como las cargas tienden a igualarse, alguien tiene que suplir esa carga negativa, ¿no?, y lo va a hacer el cloro. Entonces vamos a encontrar un aumento de cloro, pero que me va a hacer aparentar que no hay una brecha aniónica importante. Entonces ahí hay que hacer la corrección, y la corrección se hace con esta formulita, ¿no? Es el anion gap medido, que habíamos hecho inicialmente sodio menos cloro menos carbonato, lo que nos salió de la medición habitual. A eso le tenemos que sumar aumentar, ¿no?, lo que estamos perdiendo por ese déficit de albúmina, ¿no? Se le suma 2.5 veces la diferencia que hay entre 4 menos el dosaje de albúmina que tenga el paciente. ¿Ya? Por acá hay un ejemplo, ¿no? Un paciente que tenga, por ejemplo de acá, un paciente que tenga, miren, 135 de sodio, 105 de cloro, 15 de bicarbonato. Si yo a este paciente le hallo el anion gap, haciendo lo habitual, sodio menos cloro y menos bicarbonato, ¿cuánto me saldría? 105, 15, 135 menos 20, menos 120, 15, sería 15. Pero si es un paciente con una hipoalbuminemia severa 2, ¿no?, entonces hacemos la corrección, ¿no? Y la corrección era este 15 que íbamos a tener inicialmente, le sumamos 2.5, la diferencia entre 4 menos 2, que es lo que tiene el paciente. A mí me sale que el paciente resulta que no tenía 15 anion gap, no tiene 20 anion gap. Entonces me hace pensar en algún mecanismo que me está generando la producción de ácidos. Por ejemplo, este podría ser el caso, por ejemplo, de un paciente, ¿no?, con cetoacidosis diabética. Imagínense que tenga una cetoacidosis diabética. ¿Cómo debe ser el anion gap de una cetoacidosis diabética? Tiene que ser elevado por los cuerpos cetónicos. Pero si este paciente de pronto tiene la mala suerte de que era un paciente desnutrido, con una hipoproteinemia severa, de pronto me puede salir normal, la anion gap, o ligeramente incrementado, podría ser este caso. Yo tengo que hacer la corrección y me sale que la variación es superior. Y bueno, y otra situación también que podría tener de anion gap elevado es cuando estamos añadiendo ácidos, ¿no? Añadiendo ácidos que están consumiendo el bicarbonato. Hay una mnemotecnia, ¿no?, para pensar en que tienen en la lectura, que lo van a encontrar en la mayoría de bibliografía, ¿no?, que son como estas siglas, ¿no?, PILS o PILS, para acordarme un poco más fácilmente de qué situaciones pueden llevarnos a acidosis metabólica con anion gap elevada, ¿no? Y siguiendo esa mnemotecnia, la M era de qué? Acordarme, la M de metanol. O sea, una causa que siempre hay que pensar en acidosis metabólica, sobre todo severa, es intoxicación por metanol. La U de qué será? Uria, la U sí es de uria, pacientes con insuficiencia o falla renal aguda. La D de diabetes, cetosis diabética. La P de bueno, no se utiliza muy frecuentemente, para el aldehído ya se utiliza muy poco, era un sedante. Pero
pero es una causa importante de exceso metabólica, anion gap. Ahí, de Isoniazida. sí, isoniazida, también fierro, también hay, las siglas son en inglés, ¿no? Iron, ¿no? Fierro, isoniazida también, para no olvidarme, infecciones también, ¿no? Por ejemplo, una sepsis severa con acidosis láctica. Y la L, Acidosis láctica, ¿no? Acidosis láctica, que dicho sea de paso es la causa más común en una emergencia, ¿no? Pacientes con shock. Entonces, si yo sé que tengo este paciente con anion gap acidótico, con anion gap elevado, yo sé que hay un conjunto de causas que son más frecuentes, entonces comienzo a indagar cuál de ellas podrá ser. Obviamente, este paciente, por ejemplo, si es acidosis láctica por sepsis, viene en el contexto de una alta sospecha de un tema de sepsis, ¿no? La R láctica, la E es de etilenglicol. Etilenglicol no es, es lo que contienen los anticongelantes, ¿no? Que usualmente son aditivos que a veces se utilizan sobre todo en lugares de climas fríos, ¿no? Es un aditivo que tiene combustible para evitar eso, ¿no? Y hay gente en otros lugares que así como mezcla, ¿no? Alcohol industrial. El etilenglicol también está en líquido para brisas que se usan en invierno para que no se congelen. No, justamente en esos. De eso toman. Y hay gente que mezcla eso, ¿no? Ante la desesperación por consumir alcohol, y hay gente que llega a ese extremo. Y la SD es salicilatos, ¿no? Salicilatos, ¿no? Obviamente aspirina. Entonces, me orientan, no estamos diciendo que esa es la causa. Y bueno, y la otra situación es cuando tenemos un anion gap normal, ¿no? Anion gap normal en donde va a haber pérdida de bicarbonato, o también podría haber una adición de cloro. Ya dijimos por qué se puede perder el bicarbonato, ¿no? Diarreas, fístulas, pérdidas digestivas. También se puede perder el bicarbonato por riñón. Hay un tipo de insuficiencia llamada acidosis tubular renal, los tipos de acidosis tubular renal, en la cual hay una pérdida de bicarbonato, o en algunos casos exceso, ¿no? Exceso de caso, solución salina. Exceso de solución salina, ¿no? Me refiero a cloruro de sodio, por el cloro. Ese cloro medido, ¿no? puede generar hipercloreemia. Y me sale un anion gap normal. Entonces, ¿cuál es el manejo? Decimos, el manejo es encontrar cuál es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado al paciente a la acidosis metabólica? Y tratar la causa, ¿no? Si es una acidosis láctica, estamos diciendo shock sepsis, lo que hay que hacer es tratar, ¿no? Tratar la sepsis, antibióticos, reanimación con fluidos de arranque, porque ese paciente, acuérdense que ese paciente está haciendo acidosis láctica por la hipoperfusión, y eso a su vez viene del lado de la infección que se ha generalizado. Está trayendo respuesta inmunitaria sistémica, es el manejo de la sepsis. Desde la reanimación inicial con fluidos, eventualmente vasopresores para superar la hipoperfusión y obviamente el tratamiento específico de la infección. Si la acidosis es por una cetoacidosis diabética, ya saben ustedes cuál es el manejo de la acidosis diabética, ¿no? El manejo es con la cetoacidosis, ¿cuáles son los pilares del manejo de la cetoacidosis? Fluido primero, ¿no? Luego el manejo de la glicemia, ¿no? Con insulina, obviamente viendo que el potasio esté ok, y los trastornos electrolíticos que puedan haber. Si fue por tóxicos, manejar obviamente la intoxicación, cilatos, ¿no? El metanol, ¿no? Lo que haya llevado al paciente al el manejo propio de la intoxicación. Por uremia igual, ¿no?
habrá que manejar la insuficiencia renal y identificar ante qué tipo de insuficiencia renal estamos, renal, torrenal, y al hacer el manejo de la insuficiencia y la injuria renal, estamos finalmente manejando, ¿no?, también la acidosis, estamos dando solución a acidosis. Hay un punto que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Siempre uno se ha sentido tentado a acidosis metabólica, bicarbonato bajo, por lo tanto la solución debería ser bicarbonato, ¿no? Eso es algo que cada vez ¿no? Está en desuso, porque se ha visto que más que solución termina trayendo problemas. Ustedes saben que el bicarbonato, ¿no?, se va a combinar, ¿no?, va a formar con oxidopenones, ¿no?, va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico tiende luego a disociarse, CO2 por un lado, agua por el otro lado. Son pacientes que contraproducentemente podrían producir un aumento en CO2, ¿no?, y generar más acidosis, en este caso del tipo respiratorio. Entonces, por eso es que su uso se recomienda solamente para acidosis metabólica severa, ¿no?, pH menor de 7. Y en algunos casos con intoxicaciones severas, como las que se producen, por ejemplo, en la intoxicación por antidepresivos cíclicos, ¿no?, sobre todo, ¿no?, para evitar que estos pacientes hagan, ¿no?, fenómenos arritmogénicos. Vemos algo ahora de lo que es la injuria renal aguda. ¿No? Ustedes se acuerdan que, ¿no?, de acuerdo con la clasificación de insuficiencia renal, ¿no?, hay una clasificación, la del Caidigo, ¿no?, que hace que lo divide en aguda y crónica, ¿no?, y eso en función del tiempo. ¿Cómo es eso de los tiempos? ¿Qué tanto, en qué caso será aguda, en qué caso será crónica? Esto lo han visto ustedes en medicina, especialidades. ¿Por qué recuerdo? ¿Cuándo es aguda o cuándo es crónica la insuficiencia renal? Mayor de 3 meses, ¿no?, es para que sea crónica. Pero lo que nos interesa en emergencia es la superaguda, la hiperaguda, ¿no?, la que se conoce como injuria renal aguda, la que van a ver ustedes, si ya empezó a ver historias de hepatitis hospital, por ahí van a ver que le ponen AQI. ¿Qué cosa es eso de AQI? No se refiere justamente a la injuria renal aguda, ¿no? Aquí hay injuria renal, o también le llaman lesión renal aguda. Entonces, para eso hay criterios, ¿no? Para eso hay criterios. Se supone que estamos ante un paciente que ha habido un aumento así súper agudo, brusco, ¿no?, súbito de la creatinina y obviamente del nitrógeno. Pero más que ser un diagnóstico, probablemente es un síndrome. Me dice que está aumentado, está disminuida la función renal, está aumentado la creatinina, el nitrógeno ureico, pero no me está diciendo exactamente la causa. Tenemos que ver cuál es la causa. Y tiene criterios, como decíamos, ¿no? Es algo agudo, hiperagudo, ¿no? Por eso es que se considera, por ejemplo, en el caso de la creatinina, un aumento mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, ¿no?, en el valor basal del paciente, en menos de 48 horas. O si es que la otra posibilidad es que haya subido 1.5 veces el valor habitual de ese paciente, ¿no?, el valor basal en el lapso de una semana. Eso es por el punto de vista laboratorio. Y por midiendo el gasto urinario, ¿no?, si es que el gasto urinario ha caído por debajo de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Que ya espero que en otros estudios hemos dicho es lo mínimo que debería de, o por encima de eso tiene que estar siempre, ¿no?, el débito urinario, porque si no nos empezamos a preocupar. Si esto ocurre por más de 6 horas, estamos efectivamente en una injuria renal aguda, ¿no? Esta clasificación, yo sé que la han visto ya, y lo mismo, ¿no? Entonces, lo que nos interesa son cambios agudos, ya sea en el valor de la creatinina o en el débito urinario.
Y como lo que tenemos que buscar es la causa, la forma más práctica, no más sistemática de determinar la causa es dividiendo en estas tres posibles situaciones: renal, renal y postrenal. Como ustedes saben, la prerrenal es cuando, ¿qué está ocurriendo para que sea una injuria prerrenal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué le llamamos prerrenal? Porque no llega. No está llegando riñón, no está llegando volumen, ¿no? al riñón. O sea, cuando hay temas de hipoperfusión, un paciente chocado, puede ser también un paciente con falla cardíaca, con el gasto cardíaco disminuido, ¿no? Por lo tanto, yo sé que en ese paciente, si esa es la causa, tengo que solucionar esa hipoperfusión lo más rápido, lo más pronto. Eso se llama resucitación con fluidos. Con fluidos vamos a emplear cristaloides y valorar si es que este paciente de pronto va a requerir, ¿no?, algún soporte vasopresor, ¿no? Adrenalina, ¿no?, dopamina. Eso por un lado. Por otro, lo opuesto sería la postrenal, ¿no?, que como se les preguntó, y creo que la mayoría nos contestó bien, ¿no?, hay una obstrucción al flujo. Obviamente tiene que ser una obstrucción bilateral, ¿no?, en ambos lados, ya sea porque hay cálculo, que tiene la mala suerte que sean ambos uréteres, o en su defecto que sea en uretra, ¿no? Igual ahí vamos a tratar ambos lados. O en el caso de hombres, próstata, obstrucción a nivel prostático, hombres o con mujeres, ¿no?, obstrucción por problemas tumorales, clásicos también, coágulos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es desobstruir, ¿no? Si el tema está en el tramo final, en uretra, coágulos, cálculo, ver la forma de retirar eso. A veces el urólogo hace ciertos procedimientos, le coloca un catéter especial, un doble J para ayudar a que baje, caiga ese coágulo. O si es que era por la próstata grande o por el tumor que está comprimiendo, y si es posible aperturar la vía con una sonda, ¿no?, antes que sea más difícil de que pueda pasar lo más pronto posible, se puede hacer. O lo último, pues, de pronto, ¿no?, ese paciente no se puede desobstruir, ¿no?, a ese nivel, y hay que ir más arriba, ¿no? Hay que ir a veces a la pelvis renal, hacer lo que se llama nefrostomía, ¿no? Si es que hay tumores que de pronto no va a ser posible que desobstruir, ¿no?, se hace ese procedimiento, nefrostomía, ¿no? Un catéter que está saliendo de la pelvis renal, como que está orinando, ¿no?, con un catéter, ¿no?, es una bolsa que está cortada. Y la otra situación es cuando el problema está en el propio parénquima renal, ¿no?, en el propio parénquima renal, y esa sería la insuficiencia o la injuria renal, o también le llaman intrínseca, donde el problema está en el propio riñón. Por ejemplo, ahí están pues las diferentes glomerulonefritis, ¿no? Muchas de ellas de causa autoinmune, ¿no?, pero también tenemos algunas necrosis, ¿no?, tubulares, ¿no?, en las cuales, ¿no?, vamos a, entre otras cosas, ¿no?, evitar más nefrotóxicos, ¿no?, y en algunos casos algún tratamiento específico, o no tan específico, porque las autoinmunes, por ejemplo, no es tan específico, pero el uso de corticoides, pero nos referimos al manejo justamente de lo que nos está produciendo la glomerulonefritis, o el manejo de la glomerulonefritis, mejor dicho. Y si ya esto no es posible, no queda otra que el soporte dialítico, ¿no?, diálisis. Entonces, diálisis, si es que se soluciona el problema de pronto es una glomerulonefritis, y que los corticoides ayudaron a salvar ese riñón, de pronto la diálisis la va a requerir solamente como soporte algunos días o unas semanas, pero si ya no se puede revertir la situación, quedará permanente. Laboratorio, sí podemos utilizar laboratorio, básicamente, ¿no?, para ver si es que, para ayudarnos en lo que es la causa y algunos trastornos asociados, ¿no? Son pacientes que pueden, ante la sospecha de una cetoacidosis diabética, por ejemplo, ustedes saben, ¿no?,
la dosimetría, los meteoritos, la glicemia, obviamente, el hemograma, ¿no? ante sospecha de infecciones o trastornos hematológicos que pueden llevar al paciente. Lo mismo de manera similar con los exámenes de orina, ¿no? Para tratar de ver si es que estamos ante los grandes síndromes nefrológicos, nefrótico, si es que hay glomerulonephritis de por medio. No va a ser más que un complemento, ayudarnos a ver la causa y algún otro trastorno asociado. Pero como en todo paciente crítico, básicamente siempre no olvidarnos, ¿no? El ABC, como decíamos, ver siempre la parte del requerimiento de soporte hemodinámico, que muchas veces va a empezar, como decimos, con fluidos, pero que puede requerir además el uso de vasopresores. Siempre que, algo que siempre, digamos que es más fácil de inicio, es confirmar o descartar, ¿no? que haya obstrucción. Es una de las primeras cosas que siempre vamos a tener que hacer. Que no sea obstructiva, que no sea renal. Y aparte que estos pacientes, ustedes saben que hay que estar monitorizando la función renal. Obviamente la sonda nasogástrica por monitoreo, pero si es que estaba haciendo alguna renal por ejemplo, hipertrofia prostática, una gran hipertrofia prostática, definitivamente va a cumplir con el propósito terapéutico de que me está desobstruyendo también. Y si es que piensen en esa posibilidad, no se olviden, ¿no? Ecografía, ¿no? Sonda inicialmente, ecografía. Se menciona, si ustedes revisan la literatura, se menciona que una forma de diferenciar si es que es renal o si es necrosis tubular aguda es valorando lo que se llama la fracción expectada de sodio. ¿Ya? Pero cuando la calculo y me da un valor menos del 1%, yo puedo decir, esto es una herida renal, o si es mayor del 2%, puede ser una herida renal o intrínseca, pero acá hay alguna salvedad, ¿no? El problema es que nosotros hacemos por más que me luzca haciendo este cálculo, yo puedo encontrar haciendo desarrollando la formulita, interviene lo que es el sodio y la creatinina en orina en plasma. Si me sale menor de 1%, digo que esto es una herida renal. Si me sale mayor de 2%, es una herida renal o intrínseca, pero, sin embargo, tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en emergencia, si yo estoy utilizando diuréticos, ¿no? Ya me va a distorsionar. Por eso es que, si bien es cierto, los he mencionado, los he puesto porque en la mayoría de literatura lo van a encontrar, pero en emergencia hay que tener en cuenta que si es que el paciente, por ejemplo, está utilizando diuréticos, me puede dar un valor falsamente elevado. Lo mismo que en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Que ya preexistente, también me puede salir pegado este valor. No necesariamente, no siempre lo vamos a utilizar. Tengo que tener en cuenta que si estoy no utilizando diuréticos, por ejemplo, en emergencia. Y bueno, lo último, hablemos algo de hipercalemia, que sí es importante que lo tengamos en cuenta porque es relativamente frecuente, ¿no? Sobre todo en un cierto grupo de pacientes, ¿no? Pacientes que ya tienen antecedentes de insuficiencia renal o pacientes que están debutando con una incuria renal aguda, acidóticos, que parte de la falla renal puede ser, ¿no? La hipercalemia asociada. Siempre hablamos de hipercalemia cuando tenemos el potasio mayor de 5.5. ¿Cuál es el principal riesgo? ¿Por qué nos puede complicar la vida la hipercalemia? Ese potasio que estamos midiendo, lo estamos midiendo en sangre, no sea en el extracelular. Ustedes saben que el potasio en el intracelular abunda o es escaso en el intra. Abunda. En el intra abunda, o sea que haya un poquito más, un poquito menos en el intracelular no pasa nada. El problema es en el extracelular, que ahí no debe estar, porque por ahí está yendo a todos lados, por ahí va a ser fuente
potasio obviamente, por ejemplo, para células nerviosas, células musculares, y me va a interferir tremendamente con lo que son los potenciales de acción o con la actividad pues, neurológica, la transmisión nerviosa y la actividad muscular. Ese es el riesgo. Y como quiera que trae esa alteración electrolítica que interfiere con la actividad nerviosa, la actividad muscular, y parte de eso va a ser la interferencia que con los sistemas de conducción eléctrica. Por eso es que en un electrocardiograma no vamos a ver cambios, ¿no? Vamos a ver cambios. ¿Cuál es el primer cambio? Cuando recién empieza a subir, cuando está por 6 más o menos. El cambio más temprano. El cambio más temprano sí, efectivamente son esas, ¿no? Las llamadas ondas tepiculares, estrechas, simétricas. Sube un poquito más, estamos por 7 promedio, se empieza a programar el PR, voy a planar la onda P. Estamos por un potasio de 8 en promedio. Ahí se comienzan a ensanchar lo que ocurre ese. Y cuando ya estamos en 9, puede ser el caso, ¿no? Ya hay ya los complejos se van a ver pues como ondas, ¿no? O sea, pierden su morfología definitivamente, ¿no? Parece que una onda que sube y baja, ¿no? Como las olas del mar, algo así. Y estamos ante una inminente sistolia o también una fibrosis muscular. Esos son los patrones más típicos, ¿no? Desde la onda T alta hasta estas especies de sinusoides, van sub y baja. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, el riesgo, ¿no? En la transmisión eléctrica, estabilizar la membrana celular, ¿no? Porque es potencialmente arenogénico. ¿Cómo estabilizamos la membrana? Es con ¿ok? ¿Qué se emplea? ¿Qué se emplea para estabilizar la membrana? Calcio. Gluconato de calcio, ¿no? Puede ser gluconato de calcio, puede ser cloruro también, cálcico, y lo otro es desplazar del extracelular, meterlo hacia el intracelular, o por último, excretar y eliminar. ¿No? Entonces lo que tenemos acá en la tabla. ¿Cómo esterilizamos? Gluconato de calcio. ¿Ya? ¿Cómo desplazamos? ¿Cómo metemos hacia el intracelular? Y ahí está la famosa solución polarizante, ¿no? Insulina más dextrosa. ¿Quién más nos puede ayudar a meter potasio intracelular? Salbutamol. El bicarbonato también. Y si queremos eliminar, si el paciente orina, furosemida. Bueno, si no orina ya no va a ser posible, lo único que va a querer es diálisis. Si ustedes revisan la bibliografía, mencionan también algunas resinas de intercambio, el poliestireno, pero el problema es que su inicio de acción tarda mucho, es muy lento. Generalmente no lo utilizamos. Entonces, para concluir, ante una acidosis metabólica, no nos quedemos solamente con que haya acidosis, me va a servir para orientarme en la presencia de daño en GAP elevado, pero también asociado a qué más hallemos en el paciente, ¿no? Para, no se mejora la neumotecnia, por ahí al menos las más comunes. Si estamos ante una injuria renal aguda, no se olviden el planteamiento, ver si va por el lado de las prerrenales, las postrenales o un problema parenquimal intrínseco. En el caso de la hipercalemia, ¿no? La importancia que tiene lo que es transmisión eléctrica es de gran ayuda en el electrocardiograma por ello. Y yo confirmo, o tengo la alta sospecha, porque el paciente ya es renal y viene con unas teticudas, y es renal, y de pronto no se ha sabe. Dicho sea de paso, nuestro medio es una causa más frecuente de hipercalemia. Paciente renal que no se realizó por alguna razón, ¿no? Y nos llega descompensado. No, en estos casos, lo único que vale que es, en ese caso, tasa la diálisis, ¿no? Pero si el paciente todavía orina, la mejor forma de eliminar es con furosemida, ¿no? Bien, nos quedamos acá. ¿Algunas preguntas? ¿No?